Senra Rodriguez, please. Señor presidente. Las campesinas que desarrollan su actividad en las explotaciones agrarias familiares en Europa han tenido y siguen teniendo muchas dificultades para poder cotizar a la Seguridad Social, unas veces por razones legales, otras por razones económicas y otras por razones culturales, pero todas ellas con una base en la discriminación que sufrimos las mujeres. A finales del siglo XX ha habido luchas importantes y significativas por parte de las campesinas austríacas para conseguir el derecho a pensión y también por parte de las campesinas de Galicia que estaban casadas con hombres que tenían otras profesiones y como ganaban más que ellas en la agricultura se les negaba el derecho a pagar la seguridad social. Esto supuso que hoy también la mayoría de las campesinas tengan pensiones inferiores a los campesinos. Señora Thyssen, le pido que cuando analicen esas prioridades para reducir la brecha de las pensiones tengan en cuenta a las campesinas. Gracias. Y esto pasa, déjeme terminar, por favor, por el reconocimiento pleno de los derechos de las campesinas. Gracias. Gracias a usted. The next speaker for 1 minute, Danuta Jazłowiecka. Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Od wielu lat walczymy w Europie z istniejącymi nierównościami pomiędzy kobietami i mężczyznami. Nadal jednak mamy do czynienia z dramatyczną różnicą wysokości otrzymywanych świadczeń emerytalnych. Wystarczy sobie uświadomić, iż różnice w wynagrodzeniach wynoszą ponad 16%, a w emeryturach blisko 40%. Jeśli